Pues yo creo, lo primero que este boom que está surgiendo ahora, que la gente empiece con cautela, con precaución. La gente se aventura muy rápido de ser sedentarios, de no hacer ningún tipo de actividad, a hacer maratones, carreras de 42 kilómetros o medias maratones de 21, casi sin preparación. Y luego muchas veces pues pasan pues, esas malas noticias que tenemos de fallos cardíacos, gente que muere en pruebas, o eso ya es lo más extremo, pero también hay lesiones, etcétera. Entonces, yo lo que aconsejo es que intenten ponerse en manos de un profesional para entrenar, para llevar una preparación adecuada y si no lo van a hacer, pues porque necesitan tener más libertad, no tienen tiempo para unirse, por lo menos que lo hagan con precaución, entrenando poco a poco y que no se aventuren a estos grandes esfuerzos como si fuese, no sé, el pasar la tarde en el cine. Todas las disciplinas, haya una formación multidisciplinar, que no nos especialicemos desde pequeños en una sola, y luego ya se vaya especializando a partir de llegar a los 17, 18 años, ya cuando es una edad un poco más de que los sujetos están formados y desarrollados. En cuestión de salud, pues yo creo que es básico ahora mismo trabajar temas de fuerza, trabajar temas de resistencia, de velocidad, nos va a ayudar a evitar un montón de enfermedades que a día de hoy uno de los principales problemas que tiene la sociedad es la falta de movimiento, esa hipocinesia. Nos hemos acostumbrado a estar muchísimo tiempo sentados, vamos al trabajo, al instituto, a la universidad, vamos en coche, estamos muchas horas sentados, por la tarde seguimos estando sentados viendo la tele, con los videojuegos, etcétera. Todo eso está dando una serie de problemas por esa falta de movimiento para la cual no estamos determinados. Nosotros toda la vida nos hemos estado moviendo, es decir, en nuestros genes siempre ha estado el movimiento y ahora de pronto nos estamos sentando y no nos movemos y todo eso conlleva una serie de enfermedades, pues eso, de obesidad, etcétera. Y todo lo que sea práctica de actividad física nos va a ayudar a mantenerlas un poco a raya y evitarlas. Nada, pues, de cualquier edad. Ahora mismo, pues veis los niños, que hay escuelas que desde los 6-7 años están haciendo, pues, participando, son escuelas de formación, como decíamos antes, donde juegan mucho, aprenden las diferentes disciplinas, luego ves en la época competitiva, hasta los 30-35, y luego ahora el boom del running, del atletismo popular, sobre todo gente veterana, que vais a ver en las carreras populares, pues de gente de 20 a gente de 70-80 años que están corriendo medias maratones, etcétera. Incluso hay campeonatos máster o campeonatos de veteranos, campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, y en algunos se ven hasta gente de 100 años compitiendo. El otro día venía una noticia era un finlandés, me parece, pero que había batido el récord de 100 metros en mayores de 100 años. Claro, son muy pocos los que llegan, pero para que veamos que es para cualquier edad. La alimentación es clave. Para un deportista profesional hay 3 pilares: el entrenamiento, el descanso, muy importante también, igual que entrenas tienes que descansar para recuperarte, y luego la alimentación. Esos 3 pilares son básicos y entonces los tienes que tener en cuenta durante todo el año, durante toda la temporada. Yo intentaba tener una alimentación saludable, ¿vale? Sobre todo evitar lo que son los azúcares simples, todo lo que es bollería, etcétera. No pasa nada también porque algún día tomes azúcar, pero son calorías que no aportan nada y que no ayudan, ¿vale? Entonces, eso es de lo que intenta restringir un poco más. Y luego, pues no pasarte tampoco con las grasas saturadas. Pero a partir de ahí, deportes de resistencia, como tienes un consumo bastante alto de calorías, sí que te permite comer bastante y variado. Siempre que lo hagas bien, nunca tienes problemas.